La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y está revolucionando muchos sectores, incluida la psicología. Pero, ¿es algo que debemos temer o es una herramienta que debemos aprovechar? En este vídeo voy a responderte las 3 preguntas cruciales que todo psicólogo debería hacerse sobre la inteligencia artificial. Hola, soy Ana Sastre de marketinglibelula.com y en este canal te ayudo a digitalizar tu consulta, a conseguir pacientes de manera recurrente y a crear un equipo que te permita ganar calidad de vida en tu trabajo. Y hoy especialmente vamos a empezar a hablar en este canal de inteligencia artificial y cómo puede empezar a impactar en tu trabajo, en tu profesión como psicólogo. Bueno, antes de entrar en las preguntas, es importante entender qué es la inteligencia artificial y no sé si ahora mismo tú estás muy situado. Entonces, de forma sencilla, lo que quiero es que te quedes que es una tecnología capaz de aprender y analizar datos para ofrecer respuestas y realizar tareas complejas que normalmente solo sería capaz de hacer un ser humano. Desde 2022, esta disciplina de la informática, porque empezó como disciplina de la informática, se ha ido expandiendo ya que ha habido grandes avances y lo habrás oído porque has escuchado aplicaciones como Gemini, ChatGPT y otras aplicaciones que son las que utilizas a lo mejor normalmente, como Zoom para videoconferencias o Gmail para tu correo, que ya te van saliendo botoncitos en cada aplicación que dice utiliza la inteligencia artificial en la aplicación. Vamos, que aunque te suene futurista, esto ya está aquí y hay que ver cómo empezar a actuar con esto y ver cómo te afecta a ti como profesional. Así que, primera pregunta que te tienes que hacer, ¿va a sustituir la inteligencia artificial a mi profesión? Bueno, yo te cuento, y esto es un vídeo de opiniones, es que mi opinión no. Para mí, especialmente las profesiones que son humanistas van a seguir requiriendo de personas y de contacto humano. Sobre todo cuando trabajas con temas de apego, como trabajáis vosotros en consulta, no puede ni tiene sentido que la inteligencia artificial sea la que trabaja directamente con el cliente. Lo que sí yo creo que puede hacer es complementar en ciertos temas. Por ejemplo, en análisis de datos, donde podrías sacar patrones interesantes de los distintos tipos de pacientes que has atendido, porque la inteligencia artificial es muy buena si tú le has metido suficientes datos procesando información y encontrando patrones de cosas que tú a lo mejor no te has ni planteado. Me refiero a cosas tan curiosas como poder sacarte, por ejemplo, tus propios estudios cuando ya llevas muchos años atendiendo pacientes y metiendo sus datos en las aplicaciones de inteligencia artificial que vas a usar. Y entonces, bueno, puedes detectar que cierto perfil concreto pues, tiene una tasa de recuperación X o que los que tienen cierta problemática, tú realmente con tu metodología eres más eficiente que la mayoría de profesionales o incluso utilizarlo simplemente para ir mejorando tu metodología en base a distintos perfiles o problemáticas. También me parece que va a ser muy interesante la recopilación de datos y seguimiento de pacientes que sea complementario al trabajo en consulta. Es decir, me refiero a cosas como que ahora a lo mejor a los pacientes les estás pidiendo que tengan un diario de cómo se sienten o qué comen o si luego están siguiendo el tratamiento X o cómo lo están haciendo cada día, qué rutinas y qué hábitos tienen. Bueno, pues tú lo puedes exportar todo, digamos, en estas aplicaciones y en el futuro, con suficientes datos, ellos van a poder analizar y sin tener que tirar tú de tu memoria, de todo el historial de casos que has tenido, que ellos mismos te den datos y te den grupos, patrones, cosas que funcionan mejor, cosas que funcionan peor, según pues, los tratamientos que han seguido, los hábitos que tienen y detectar elementos de éxito para ayudar mejor a tus pacientes. Y de esta forma también podría haber directamente aplicaciones que hicieran este tipo de seguimiento de forma más directa a los pacientes. Yo sé que a veces perdéis un poco el tiempo en consulta diciendo, venga, cuéntame pues cómo te ha ido la semana, qué has ido haciendo, cómo te has sentido, o revisando esos diarios o esos pequeños documentos que les hacéis rellenar. Bueno, si esto lo recopilara directamente una aplicación de inteligencia artificial, podría directamente ir informando sobre cómo van los pacientes haciendo ese seguimiento. De hecho, te podría generar incluso alertas, ¿no? De esta persona está teniendo pensamientos de suicidio. Ojo, pégale una llamada, ¿no? Y sería muy interesante porque daría mejor servicio a los pacientes y tú también te sentirías más seguro y podrías darles mejores resultados. Pero como ves, para mí es un complemento y siempre va a necesitar el criterio humano y en tu caso
el tratamiento en sí va a necesitar de contacto humano. No tiene sentido que sea directamente una máquina por el tipo de cosas que trabajáis. Segunda pregunta, ¿la inteligencia artificial va a hacer que yo empiece a perder pacientes y que me conozca menos gente? Bien, ¿por qué esta pregunta? Vale, actualmente el marketing en psicología se apoya mucho de Google, ¿vale? En Google es donde os posicionáis vuestros servicios y conectáis con pacientes, ya sea de forma orgánica, con el SEO o ya sea con publicidad, con Google Ads. Entonces, los profesionales, ¿vale?, crean contenido como blogs e invierten en publicidad para posicionarse y llegar a las personas que están buscando en Google, ¿vale? Y están buscando por esa ayuda, por temas relacionados. Pero claro, ¿qué sucedería si las búsquedas migran a herramientas de inteligencia artificial? Si tú ahora mismo, o todo el mundo empieza a buscar solo, a preguntar cosas a través de las aplicaciones de inteligencia artificial, de estas de chat, que les puedes preguntar lo que necesites. Y entonces, si eso pasara, ya no tendría sentido invertir tiempo en realizar un blog o invertir en Google en publicidad. Yo misma, como usuaria, yo he notado que he empezado a utilizar muchísimo las aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini para preguntar cosas que antes pues buscaba en Google y me llevaban directamente a un post de una página de un profesional que se estaba, promocionando, donde podías conocer al final sus servicios. Bien, pues si seguimos el hilo de esta hipótesis y si fuera así y todos los creadores de contenido dijeran, pues ya para eso no escribo, ¿vale? No pongo nada en internet porque ya no me va a dar visibilidad, la máquina en sí se pararía, ya que la propia inteligencia artificial se entrena con mucho contenido que está disponible en internet y no podría evolucionar, con lo cual digamos que el conocimiento global que llevamos tanto tiempo nutriendo a través del expertise de mucha gente en internet se pararía. La verdad es que no sabemos qué nos depara el futuro y cómo va a evolucionar, pero yo intuyo que en realidad ya está habiendo una tendencia en la inteligencia artificial donde se empiezan a citar las fuentes de lo que cuenta. Es decir, no solo te pone un texto, sino que además busca en internet y te pone las fuentes. Una cosa que a nivel usuario se agradece porque no sabes cómo funciona la inteligencia artificial y ya haré un vídeo más en profundidad sobre esto. A veces se puede inventar cosillas, entonces te ayuda a contrastar fuentes y además permite volver a ese acuerdo de genera contenido porque te va a dar visibilidad, aunque no sea en Google, pero sí en herramientas de inteligencia artificial. Y luego además yo creo que hay que tener en cuenta que ahí tenemos a Google y Google es la empresa reina en posicionamiento de contenidos y se financia principalmente por la publicidad y se nutre al final de gente que crea contenido y gente que está pagando por anuncios y que, si se le acaba ese mercado, se le acaba la financiación. Entonces, no creo que deje perder su modelo de negocio de esa manera, sino que de forma progresiva lo va a ir integrando. Además de que yo creo que al usuario, como te decía antes, le interesa saber la fuente, le interesa cruzar y a partir de muchas veces de una búsqueda de contenido, de pregunta, lo que queremos es, la siguiente pregunta es, ¿qué profesional me puede ayudar con esto? Así que, en resumen, lo que yo creo que hay que hacer es estar atento e irse adaptando a cómo va a ir evolucionando el mercado de contenidos y de publicidad. Pero que vamos a estar presentes, por supuesto. Tercera pregunta, ¿qué pasa con la protección de datos? Una de las preguntas que me hacen mucho mis clientes es ¿qué pasa si empezamos a utilizar la inteligencia artificial con datos sensibles de pacientes? Quizás no estemos respetando los límites de privacidad. ¿Cuánto sabemos de lo que están recopilando las aplicaciones, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite de lo que podemos meter o no meter? ¿Cómo me puedo nutrir yo de ello sin peligro o protegiendo lo máximo la privacidad de mis pacientes? Bueno, en este sentido, creo que como todo, la tecnología va más rápido que la regulación, pero yo lo que te recomiendo es que utilices la tecnología intentando dar contexto, por un lado, pero manteniendo el anonimato del paciente. Es decir, puedes, por ejemplo, querer contarle un caso a la inteligencia artificial para que te dé alguna idea creativa, pero en ningún caso le das datos personales como nombre, dirección o temas un poco privados. Así te quedas tranquilo de que, le estás pidiendo como un consejo, ¿vale?, general o un brainstorming de ideas para, que te saque del papel en blanco, pero realmente no estás excediéndote en la información que le das. Incluso te puedes plantear descontextualizar un poco para que el caso sea menos real
que el caso al que realmente te interesa trabajar, y así puedes mezclar como varios datos y parece que estás dando un caso que es diferente, que no es exactamente de una persona en concreto. Y lo que estás es pidiendo ideas sobre este tipo de casos, cómo se pueden resolver o qué ejercicios se le podrían proponer, que fueran un poco creativos, o tienes una persona que es como de profesión pintor pero que tiene este problema y qué puedes hacer, ¿no? En este caso, ¿qué se podría hacer, ¿no? O sea, o qué ejercicios se podrían plantear para que la persona avance más rápido, pero sin dar demasiado o incluso mezclando datos como que es una mujer en vez de un hombre o lo que sea, y así te quedas tranquilo y tranquila de que, no estás dando demasiada información. Luego, si estás utilizando, más que para preguntar y sacar ideas, algunas herramientas que sean directamente de meter datos de pacientes, ¿vale? De consultas, de informes, de datos de la propia consulta, ¿no? O sea, que todo sea digitalizado y que esté en una aplicación. Lo que yo te recomendaría es que utilices aplicaciones que tengan servidores en Europa, porque Europa, por su legislación, es la más conservadora en el tema de protección de datos. De esta manera, sabes que esas empresas se van a tener que aplicar la regulación en Europa, con lo cual van a ser las más seguras y las que van a tener en cuenta y respetar más esa privacidad. Y luego recuerda que al final la tecnología, es solo una herramienta y su impacto dependerá de cómo decidas usarla. Con lo cual yo creo que si te limitas a usarlo de manera lo más responsable posible, difícilmente vas a tener problemas en ese ámbito. Bueno, estas son las 3 preguntas que te quería plantear, espero que te hayan sido interesantes. Lo que quiero es que te quedes es que la inteligencia artificial es una herramienta, no te va a sustituir como profesional, lo que puede ser es un apoyo para que puedas trabajar con él y que usándolo de manera responsable y estando un poquito al día, es lo mejor para que, digamos, puedas transitar este cambio sin miedo, de manera eficiente, de manera responsable y no quedando de atrás, ¿vale? No siendo la persona que se queda atrás en la cola y que, ve cómo los demás avanzan, porque la verdad que aumenta muchísimo la productividad y tú por miedo, por demasiada prudencia, pierdes esas habilidades y esa oportunidad de hacer más eficiente la consulta y ayudar mejor a tus pacientes. Así que nada, si te apetece aprender un poquito más de inteligencia artificial en tu consulta, hacerlo de forma responsable y de forma eficiente y aplicado a lo que es interesante realmente en tu sector y en tu trabajo, puedes venirte a marketinglibélula.com y te dejo por abajo el enlace de cuestionario que solemos hacer para que nos cuentes tu caso, tenemos una llamada y vemos cómo podemos ayudarte, que tanto en la escuela a nivel formación estamos haciendo directos muy interesantes sobre inteligencia artificial, como vídeos que tenemos, como consultorías individuales y como implementaciones directamente de cosas que os interesan sobre inteligencia artificial. Así que nada más por hoy, recuerda, nunca olvides lo importante que es tu trabajo y que aprender a ponerlo en valor es parte de tu misión. Nos vemos en el próximo vídeo.